Hola, 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 bienvenida, bienvenido al podcast Autismo Crianza Incondicional. Yo soy Raquel Rojas y el tema de hoy es educación sexual y prevención del abuso sexual. El día de hoy me acompaña Yasmín. Bueno, yo soy Jazmín Montes de Oca, o Jazz, que me gusta. Yo, bueno, soy escritora y arteterapeuta. Ahora mismo soy estudiante de doctorado, lo cual me impacta mucho decirlo. Así cuando lo pienso digo, madre mía, ¿cómo llegué hasta acá? Y que la respuesta es, llegué hasta acá porque estudiar el doctorado suena siempre como el paraíso autista. y es, dedícate 4 años a investigar todo sobre un tema y escribir sobre eso durante todo tu tiempo de vida. Entonces, bueno, estoy haciendo actualmente mi tesis sobre abuso sexual en la infancia en México y bueno, que es un tema que me interesa muchísimo, tanto por intereses como por experiencias y demás, entonces estoy mucho en este tema y también ahora que están escuchando a Andrei, a mí también me gusta mucho hacer arte, pero estoy más como en eso, en el arte como algo comunitario, como algo terapéutico, como algo de vínculo y sanación. Así que eso es lo que hago. Y también escribo cuentitos infantiles para Ay, sanarme el alma. maravilloso. Ay, me encanta que los dos están así como en la onda artística. Me vibra mucho eso. Pues vamos a empezar, ¿no? Un poquito ya entrando en materia. Antes de eso, quiero invitar a las personas a que si no nos siguen todavía, nos sigan en todas las redes sociales. Estamos como Autismo Incondicional. Y ahora sí, quiero preguntarles, mm, ¿qué es la educación sexual? O sea, porque cuando decimos educación sexual, a lo mejor nos imaginamos como ese diagrama, ¿no? De las partes de anatomía del cuerpo y ya está. O a lo mejor los papás, mamás se asustan y dicen, no, no, es que yo no le quiero explicar, está muy chiquito, chiquita, ¿sabes? Entonces, para ustedes como, o para nosotras, nosotros como autistas, ¿qué entendemos por educación sexual dentro del autismo? La educación sexual es aprendizaje y es experiencia, es en parte lo que nos dicen que es cuando nos muestran estos diagramas y estas son las trompas de falopio y este es un testículo, como que eso es parte de la educación sexual integral, porque también si no sabemos eso, acabamos pensando que el útero es esta cosa que vaga por el cuerpo y nos vuelve histéricas. Pero también, o sea, además de este conocimiento, también es la experiencia, es no solo conocimiento de la sexualidad como reproducción o como métodos anticonceptivos, que esa es la manera en la que nos enseñaron. Si tuvimos suerte, algo de educación sexual en la secundaria y luego paras ahí, o a veces alguna clase en la prepa. Yo que estuve en una preparatoria de monjas, pues la verdad es que muy poco. Eh, pero lo más importante de todo esto es que podamos tener dentro de la educación sexual experiencias que nos afirmen esto, que nos hablen también de diferencias, de que no todo es cis heterosexual, que nos hablen de, sí, de órganos sexuales y de genitales, pero no solo como algo para reproducirnos, que también sea algo qué puede dar placer, qué puede traer dolor y entonces en qué circunstancias y cuándo tenemos que atenderlo. Tenemos que aprender dentro de la educación sexual tanto de eh, estos calendarios menstruales que nos enseñan a hacer también si tenemos suerte, como qué es la masturbación, qué tenemos que hacer para que sea sana, para que sea higiénica, para no para evitar, sí, infecciones de transmisión sexual y también no temerle a la sexualidad ni a solas ni con otras personas. También a tener experiencias con nuestro género, tener una relación sana con nuestro género, que no significa que cuando yo digo esto, normalmente la gente piensa en, ah, sí, estás hablando de personas trans. No, no necesariamente. Como estoy hablando de todas las personas, tenemos un género o
tenemos un no género, pero tenemos una relación con el género y con el género de las otras personas, y también esto tiene que estar involucrado en la educación sexual, también cómo tenemos relaciones de pareja, cómo nos relacionamos, o sea, con el género como concepto, como Constructo, ¿no? fabricación, como Ujú. constructo, exacto, gracias, y también con otros géneros, con personas de nuestro género, si lo tenemos, como todas estas cosas son parte de la educación sexual. Es algo muy complejo, es algo que se puede enseñar en todas las edades y se tiene que enseñar en todas las edades a diferentes niveles. No voy a ir yo con mi, mi vecina de 2 años a decirle, hola, ¿tú sabes de la masturbación higiénica? Porque no es así. Exactamente, exactamente. Pero se trata de también en kinder hablarles de que en kinder ya se tienen los constructos de género, Sí. pero estructuradísimos. Se trata de decir, mira, pues esto no necesariamente tiene que ser así, también Ujú. Susanita puede jugar con este tractor. Todo esto también es educación sexual, no significa solo si Susanita se siente atraída por el tractor, en absoluto, que esto es algo con lo que me encuentro muy a menudo Mm, cuando hacemos esto, que ok. también es algo por lo que la gente no quiere muchas veces meter pláticas de educación sexual en Ujú. primarias, ni de Ajá. prevención de abusos, como si las pláticas de, por ejemplo, prevención de abusos sexuales fueran a hacer que la infancia sea promiscua o que... y de entrada, poniendo una calidad moral a la promiscuidad, que tampoco tendría que ser, entonces también tenemos que tener una educación sexual que no sea, olvidé la palabra en español para slut shaming, pero Sí. sí, que no culpabilice la sexualidad, que tampoco glorifique la sexualidad, que no hipersexualice a las personas, Ujú. que hable de toda esta amplitud de experiencias en donde nos podemos colocar en cualquier parte, en diferentes momentos de nuestra vida, como algo que podemos gravitar, explorar y existir en ello. Muy bien. Sí, como, o sea, por lo que, bueno, lo que yo entiendo y coincido con ambes, es que am, es algo que es de todos los días. Empezando con enseñar, y es algo que es, bueno, debería ser natural, el consentimiento, la privacidad. O sea, son cosas que no tienen necesariamente que ver con sexualidad, pero que podemos sembrar esa semilla, inculcarla desde pequeños, ¿no? Empoderar a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a que puedan decir sí, que su sí es respetado, que su sí es tomado en cuenta, que su no es respetado, su autonomía corporal es respetada. Si yo digo, o sea, por ejemplo, si estamos hablando de infancias autistas, no le gusta que le toquen así, que lo abracen así, que lo besen. Respetar su autonomía corporal, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? Algo tan simple, ¿qué quieres ponerte? ¿Lo rojo o azul? ¿Qué ropa quieres ponerte? O no rojo o azul, o quieres ponerte un suéter, no quieres, o sea, cositas que vas practicando y te vas empoderando y vas tomando al principio como bebé o chiquito, esas pequeñas decisiones y te sirven a conocerte mejor, a saber que los adultos y otras personas respetan tu cuerpo y respetan tu no y respetan tu sí, y es tomado en cuenta y entonces ya cuando estamos en una situación así que puede ser peligrosa, digamos, o que la niña, el niño, el niño va a decir, esto no se siente normal. O sea, esto no es natural, esto no es como me lo han enseñado, esto no se siente bien en mi cuerpo, esto no me gusta. Y puedo decir, no quiero, ¿sabes? Es como empezar a empoderar con base en toda esta información que vas construyendo día a día. O sea, es como mamá, es algo que intento hacer como, a ver, no, si no quiere es no, y el no significa no, y vamos a respetar eso, ¿no? Y vamos a intentar nombrar las cosas con naturalidad, como dices, ni hipersexualizar, como, ay, qué guapo estás, ¿cuándo vas a tener novia? ¿Cuántas novias tienes? Ni, ni desexualizar, no, 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 mi hijo es un ángel y nunca va a tener novia y va a vivir conmigo hasta que yo me muera, ¿sabes? O sea, las otras cosas. Am, respecto a esto de que no se siente bien, o sea, que empezar a enseñarle a las infancias, ¿sabes? Esto no se siente bien, no me gusta, no quiero. am, ¿Qué experiencias pudieran compartir que desde pequeñes
han dicho, como que esto no me cuadra, pero al mismo tiempo nadie me ha explicado. Y entonces como que te quedas con la duda de que esto estará bien, esto estará mal. Si tienen alguna experiencia que pudieran compartir, como para que las madres, los padres que escuchan dicen, ah, ok, o sea, como que desde la visión autista, esto es confuso y esto es lo que tengo que aclarar y tengo que ser más transparente con respecto a esto en la educación de mis crías. Yo tenía muchísimas dudas sobre la mecánica de la sexualidad Ujú, y recuerdo alguna vez haber hecho una pregunta sobre el contagio de VIH que nos explicaban muy por encimita en sexto de primaria. Solo nos decían, el VIH, que creo que ni siquiera nos decían VIH, creo que directamente nos decían SIDA, lo cual está ujú, fatal, ujú. pero te puede dar SIDA de hombre a mujer, de mujer a hombre, de hombre a hombre y de mujer a mujer. Y entonces yo recuerdo haber preguntado, Ajá. eh, y si lo que me estás explicando todo el rato de la sexualidad es que la sexualidad es solo un pene entrando en una vagina Ujú. y además, Falocéntrica, ¿no? ajá, absolutamente falocéntrica y totalmente seca, pues, Ujú, que es que la manera en la que está tan por encima se vuelve confusa. ujú, Eh, entonces, yo pregunté como si ese es todo el espectro de la sexualidad, que es como 2 centímetros de espectro, ujú, ¿cómo podemos, cómo puede una mujer, que además, pues obviamente me enseñaron que mujer es cisgénero y demás, ujú. como cómo podría una vagina darle a otra vagina de tal? Y la maestra se enojó muchísimo conmigo, fue como, no puedes preguntar estas cosas. ¡Ah! Y yo, ¿por ¿Por? qué? Y claro, yo además que no entendía y tardé en entender que estaba entre ansiosa y enojada. Ujú, Y yo seguía preguntando por qué, y el por qué, después tardé muchísimos años en entender que ujú, a los adultos no les gustaba la pregunta del por qué. Tardé demasiado, yo creo. Y entonces, claro, si no me explican esto, entonces es que no tiene sentido lo que me estás enseñando. Y yo lo que estaba tratando de decirle es, tu conocimiento es incorrecto, ujú, porque si la sexualidad es esto, ujú, y esto solo se transmite vía sexual, que también es mentira, por ujú, cierto, ujú, entonces esto es imposible. ujú. Y no entendió la buena intención de realmente querer aprender que había algo más amplio. Claro. Y yo creo que también tantas otras cosas, como te dicen los adultos cuando se quieren mucho, se Ah, acercan y entonces meten este órgano en este otro órgano, que además les vamos a cambiar los nombres, aunque te acabo de decir los nombres correctos, entonces vamos a decir que... Y entonces, claro, yo tenía la duda de, pero eh, entonces si es con adultos, ¿pero qué me lo estás enseñando a mí? O sea, ¿por qué me estás diciendo yo en secundaria ya me puedo embarazar si esto es entre adultos? ¿Sabes? Como ajá, tantas ajá. cosas que no tenían ningún Incongruencias. sentido. Ajá, Ujú. Yo recuerdo también haber tenido una compañera en la escuela que nos dijo, yo estoy embarazada y entonces voy a ir a abortar. ajá, Y las maestras lo cerraron, estaba yo en la primaria todavía, y ajá. las maestras lo cerraron diciendo, las niñas no se pueden embarazar, por lo cual ella mintió y nunca se va a hablar de esto, jamás. Nunca supimos, Ay, no. obviamente, qué pasó. Ujú, Y, y claro, teníamos mucho más conflicto porque decíamos, es que entonces o ella nos está mintiendo o las maestras nos están mintiendo. ujú, Y entonces, ¿qué haces? Pues si yo estaba terminando la primaria en 2007, ajá, en 2007, pues claro, ya era la época en la que teníamos Google, pero si te metías a Google, sacabas un Metroblog. Entonces, si te ajá, metes ahí, claro, es que la cantidad de información que tienes es toda desinformación ujú, y además mucha palabrería absurda. Entonces, yo creo que no explicarnos con claridad las cosas, de por sí, ujú, en general en la vida, que no me explican con claridad las cosas me trae conflictos, pues haber tenido una educación sexual basada en absurdos ujú. fue lo peor. Sí, Y en historias sí, de la cigüeña, sí. Dogmas de fe, ¿no? Dogmas sí. religiosos, moralinos, que en la práctica sirven para dos cosas, o sea, para nada y para lo mismo. Ujú, Entonces, sí. ¿alguna situación que te haya conflictuado o que tú hayas vivido y dicho, esto no es? O sea, por qué me explican una cosa y la realidad es otra? O esto que esta persona me está diciendo, o esta persona cómo me abraza, no me gusta. O sea, cosas así, como que digas, esto no checa, algo aquí no me explicaron bien. Pues yo la verdad
de acuerdo, el consentimiento va es de dos vías, ¿no? O sea, Ujú. y sí, también me pasa, o sea, cuando veo gente o videos así de que hacen cosas a los niños, como ese video como cuando le aventaban quesos, pedazos de queso a los bebés como para ver su cara. O sea, se me Mm, hace híjole, me da, no sé, me enervas, me hierve la sangre, te lo juro. Porque sí. ese peque va a crecer y se va a ver ahí así de, ok, yo soy tu prop, ¿no? Soy tu como cosa con la que puedes Claro. jugar y ganar likes en Facebook. O sea, esas cositas, esas cositas, esos detallitos que la gente tiene tan normalizadas desde su vista, desde nuestra vista adultocéntrica. Es una palabrita ahí, googleenla. Después haré un capítulo, un podcast, un episodio sobre adultocentrismo. Pero, híjole, cuando empiezas a adentrarte en qué es el adultocentrismo, dices, wow. O sea, explica tantísimas cosas. Desde cómo se vive, ¿no? La infancia autista, etcétera, etcétera. Pero también, pues, cómo se enseña desde el adultocentrismo y del cis heteropatriarcado la sexualidad. Es como que todo mal. Pero eso no significa que no se puede mejorar. Nadie nace sabiendo. Todos estamos aprendiendo. Y yo creo que una vez que ya empiezas a escuchar como la otra cara de las cosas, como que ya no puedes fingir que no sabes y ya no puedes seguir haciendo lo que hacías antes. Al menos así me sucede a mí y espero que a las personas que nos estén escuchando les suceda igual. Por el bien de sus crías autistas y de la sociedad en general, ¿verdad? Um, También. sí, ajá, sí, estoy de Sí. acuerdo. Es eso de las manos quietas, que según ya no se usa, pero honestamente, en el nuevo manual de ética, en el nuevo código de ética que entra en vigor, me parece que en febrero de este año, si no es que ya entró en vigor, de ABA, sí todavía se dice, y hay una parte, y voy a hacer una publicación en el Instagram de Autismo Incondicional al respecto. Am, sí dice que todavía puede haber castigos. O sea, que si todo lo que ya hiciste no funciona, puedes castigos.
un testimonio fuerte, pero necesario. Porque si la gente luego, si no escucha eso, creen que el mundo es de colores y, ¿sabes? Estrellitas y, o sea, no podemos vivir en la ignorancia. La ignorancia, mucha gente cree que es un insulto, pero no es un insulto, simplemente es una descripción de que tú no sabes algo, ¿no? Como dices, falta de herramientas, falta de conocimiento desde un sistema de políticas públicas capacitistas y todo visto desde que las diferencias en los cuerpos y mentes son malas y merecen jerarquías y merecen este tipo de comportamientos de restringir movimiento. Y aquí estamos hablando de algo fuerte, ¿no? Pero tan solo el agarrar las manos, ¿no? Y de que no, manos quietas y no hagas así, no hagas no flapping, ¿no? No tener tus estereotipias. Y no, o sea, ¿sabes? Bueno, entre comillas estereotipas, ¿verdad? A mí no me gusta esa palabra. Pero volviendo a lo del abuso, ¿cómo, cómo Yas, por ejemplo, tú qué herramientas desde tu experiencia, ¿no? De terapia y desde lo que estás estudiando y a lo mejor también dentro de experiencia propia, ¿qué conocimientos o qué herramientas podemos implementar madres, padres para prevenir el abuso? Vale. Primero, porque ya la academia me malformó de esta manera, quería tener la estadística de, bueno, ya te pasaré exactamente el estudio en el que fue, pero que han hecho estudios de población autista versus población, nunca he sabido cuál es la palabra para alístic en español, Sí, alista, alista. Ajá, alista. alista, gracias. Eh, la población autista versus la población alista de las mujeres, claro, esto me parece fatal que lo dividan por género así sin agregar más contexto ni más, pero tienen estudios ahí son por lo menos más, o somos por lo menos más susceptibles las mujeres autistas a ser abusadas sexualmente que las mujeres alistas. Y luego hay otros y en estudios de gemelos, demás, hay entonces es mucho más probable que teniendo peques autistas o siendo autistas, que esta población, o sea, somos una población de riesgo para abuso sexual. Me parece que parte de la explicación es fácil engañar fácil, es que odio decir, las palabras para hablar de este tema siempre son complicadas de escoger, porque el vocabulario que tenemos es limitado y tiene mucha connotación ya de fondo. Pero vamos, que que somos una población vulnerable a ser engañada de muchas maneras. El pensamiento literal permite crear confianza y crear ciertas estructuras inexistentes porque hay un juego de lenguaje que o no captamos o nos tarda muchísimo o tardamos muchísimo en captar. Entonces, como no hayamos desarrollado por situaciones traumáticas, que ese ya es otro tema, como no hayamos desarrollado una desconfianza absoluta hacia las personas, es muy fácil desarrollar una confianza demasiado grande. Y entonces que si alguien te dice, esto es amor, como todas las personas ya han venido explicándote, y esto es felicidad, tú no lo sabes, pero esto es felicidad, pero no me siento feliz. Sí, estás en una montaña rusa, por lo cual tienes que sentir emoción, alegría. También en tu fiesta de cumpleaños lo que sientes es felicidad, no necesariamente puedo estar sintiendo enojo. No, esto es felicidad. Enojo es... Entonces, ya todas las personas han estado explicándonos durante toda la vida, esta es esta emoción, esta es esta otra emoción, esto significa tal cosa en tu cuerpo, esto no se siente como, sí, eso es. Y entonces cuando alguien te dice, esto es amor, esto es respeto, esto es consentimiento, esto es romance, entonces dices, ok, esto es, y esto es a lo que tengo que aspirar, porque me han enseñado que esto es a lo que tengo que aspirar. Y tengo que confiar en ti porque me han enseñado que eres la persona en la que tengo que confiar. Y además me han dicho que tengo que confiar más en ti, estoy agregando la capa de abuso sexual cuando es en la infancia. Eh, me han dicho que tengo que confiar en ti por ser adulto. Y en la adultez me han dicho que tengo que confiar en ti y obedecerte porque eres mi jefa, porque eres el encargado, porque eres, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hay muchísimos factores de riesgo de cuando
cuando nadie confía en mi criterio, ni en mis, ni en mis instintos, en el sentido de nadie confía en lo que yo visceralmente siento, no quiero estar aquí. Entonces, cuando estoy en una situación de riesgo, yo que ya aprendí a negar todas las señales de alarma que mi propio cuerpo me está dando, ¿cuándo voy a saber distinguir entre la señal de alarma de no quiero estar en esta fiesta sorpresa y la señal de alarma de esta persona me va a violar? No se puede. Ya tenemos un aprendizaje de fondo y creo que una muy buena parte, por eso, de la prevención del abuso va hacia confiar en qué es lo que te pide tu cuerpo desde el principio. ¿Qué es lo que, si no te quieres poner este suéter que te tejió tu abuela, o si no quieres que tu abuelo te quite la ropa, a veces también está en el mismo nivel de aprendizajes, ¿sabes? Entonces es sí un tema denso de explicar, pero tiene que ser explicado de manera muy literal. Tiene que ser explicado hasta con pictogramas si lo queremos. Explicar las diferencias de edad, explicar las dinámicas, explicar la violencia. Hace poquito mi mamá encontró un texto que yo escribí cuando tenía como 18 años, que era sobre por qué la gente no me explicó la violencia antes de que yo tuviera que vivirla. Y por qué no les explicamos a los peques que la violencia es algo que no debería suceder en vez de solo exponer a Disney y entonces esto es Dumbo. Y entonces esto está bien, esto está mal, esto es parte de la normalidad, o sea, tenemos tanta orfandad en las historias, entonces la orfandad es esperable, o sea, estadísticamente, ¿cómo pasan todas estas cosas? Y entonces, si no tenemos una explicación de esto no debería suceder, esto pasa, pero no debería suceder, esto no sucede nunca, esto sucede siempre, esto es normal que suceda, esto sucede siempre, pero hay que tener cuidado. Y tener todas estas categorías de una manera muy estructurada, muy explícita, yo creo que cambiaría la vida de muchísima gente. A mí me hubiera cambiado muchísimas circunstancias. Tenemos que tener una comunicación muy clara sobre qué podemos permitir, en qué situaciones, y no decir cualquier persona que se acerque a ti con un deseo sexual, tienes que salir corriendo, que tampoco es un aprendizaje para toda la vida. También esto es difícil, no podemos ir cambiando los mensajes a lo largo de la vida. Entonces, claro, la gente de repente dice, es que claro, si le estoy enseñando a mi hija de 5 años, cualquier persona que se acerque a ti con una intención sexual, ok, pero entonces planeas a los 10 12 años empezar a explicarle cuál es la diferencia entre las intenciones sexuales, o podemos decir la sexualidad es mucho más compleja y las edades y las dinámicas, o sea, yo creo que tener un mensaje claro, quizás porque funcionamos así, o sea, es tener un mensaje claro y consistente durante toda mi vida. No te estoy diciendo en este momento enséñame a tener sexo anal cuando tengo 4 años, te estoy Exacto. diciendo ten un mensaje consistente, explícame explícame que el miedo no debería ser algo que se aguante y que se sobrelleve. O explícame Exacto. qué tipos de miedos se pueden sobrellevar. Explícame que si me da miedo cruzar la calle cuando hay muchos coches, puedo aprender a hacerlo mejor, pero que si me da miedo quedarme con esta persona en un cuarto, es distinto, ¿sabes? Todas estas cosas, hablarlas de manera tan clara, porque la sexualidad casi siempre la tratamos como esta cosa tan velada, como algo que, y entonces los fantasmas del deseo, y esperamos que llegue un fantasma diciéndonos, yo soy el deseo, no, y no va a ser así. Ajá, exacto. Es terrible, yo creo que la comunicación, y si no podemos como, como personas cuidadoras, si no podemos proporcionar esto, buscar recursos, buscar ayuda, buscar hasta ciertas cuentas de TikTok sobre educación sexual. Sí, Hay recursos, hay otras personas que pueden sí, ayudarnos. sí, definitivo. Ya no es como antes. Es Sí. como que ahorita si de verdad quieres encontrar algo útil y confiable, lo vas a encontrar, ¿no? Pero hay Ujú. gente que busca pidiéndole a su Dios no encontrar. Sí, sí, claro. Em, y fíjate que hablando de que sí hay
recursos, yo tengo muy presente una cuenta precisamente de Instagram y también tienen su página con recursos descargables, cuentos a partir de 3 años sobre prevención de abuso sexual. La cuenta se llama Soy un Guardián. También tienen un círculo de una red de apoyo de sobrevivientes de abuso, ¿sí? Hablan también del abuso entre menores, porque se da, eh, es muy, muy complejo, pero como cuidadora yo puedo decir que obviamente yo tengo que fijarme en mis creencias alrededor de la sexualidad, que no me sirven para educar a mi cría, que no me sirven para vivir mi sexualidad libremente yo. Y es un proceso también personal. Se dice fácil, pero cuesta salirte de ese círculo vicioso de la culpa y la vergüenza. Y como bien dices, o sea, también uno tiene que buscar cuentas para reeducarse a sí misma, a sí misma, en qué es la sexualidad para mí, por qué creo esto, qué me pasó, qué hice, qué me hicieron, qué dije, qué me dijeron. Ah, y entonces crear tu propio criterio y buscar, ok, esto es consentimiento. Nadie me lo había dicho, ¿no? O sea, lo aprendí a mis más de 30 años. ¿Qué es el consentimiento? ¿Qué es, em, sabes, tan solo el simple concepto de educación sexual integral? ¿Sabes? O sea, ¿qué es todo eso para mí? ¿No? ¿Qué es mi cuerpo? Conocerme a mí misma. ¿Cómo puedo darle ejemplos a mi cría si yo misma no conozco cuando mi cuerpo me dice, tengo miedo, o tengo ansiedad, o estoy muy feliz, o estoy enojada? O sea, ¿cómo voy a explicar eso si yo misma no me conozco? O sea, a veces se piensa que la crianza y la prevención del abuso es como algo de hacia afuera, pero yo creo que es algo que vas trabajando en tu interior y así lo puedes transmitir mejor. Porque si no lo interiorizas, yo pienso que no, como que no encontraría yo ejemplos para educar a mi cría en estas cuestiones. Sí, um, al menos así lo veo yo. Entonces, tengo esa cuenta. No sé si ustedes tengan como otras páginas, otros recursos, otras ideas, otras estrategias que puedan servirle a las madres, a los padres, a los cuidadores, etcétera. Yo tengo cuentos que, que me gustan mucho. Está el cuento, mi favorito sobre abuso sexual infantil en específico, es Estela grita muy fuerte, que es, claro, aquí dependemos de saber gritar. Hay otras maneras hay otras maneras de pedir ayuda, pero es sobre una niña llamada Estela que de diferentes maneras está siendo violentada. Entonces hay una niña que le jala el cabello y ella aprende, cuando te jalan el cabello y te duele, tienes que gritar. Grita muy fuerte, pide ayuda. Eh, si te, si te pegan y entonces tú gritas muy fuerte, pides ayuda. Sí, entonces, claro, cuando hay una situación de abuso sexual, está a punto de suceder y Estela grita muy fuerte, pide ayuda y esta es la manera en la que se atiende. Es, no tienes que callártelo. Y entonces también aquí, en caso de peques bueno, digo peques, porque este es un cuento infantil, pero peques que sean no verbales, es hacer una explicación muy literal de gritar es una manera de pedir ayuda. Otra manera de pedir ayuda, aquí está la lista de todos los recursos a los que sí accedes para pedir ayuda y de otros más que podemos idearnos. Y entonces, esta es la manera en la que yo sé que necesitas que te atienda, que necesitas que hay una situación disruptiva en tu vida. Y me parece maravilloso. Lo sencillo de... Es que sí hay algo muy visceral en, en el secreto, en Sí, el tener que guardar cosas, sí. y es algo instintivo en las situaciones de abuso, y es algo que no estoy diciendo que siempre sepamos que estamos siendo abusados, estoy diciendo que hay algo visceral que si supiéramos seguirlo, sería mucho más fácil identificar una gran mayoría de las situaciones de abuso. Sí. Y, y creo que por hacerme autopropaganda, yo tengo un cuento infantil publicado que no está ahorita en librerías, pero que está publicado y tengo copias, que es, pero es verdad, que es sobre
saber pedir ayuda a una persona y si no te escucha, saber preguntar, contárselo a la otra, como decir, Ajá, es que esta historia es verdadera. ajá, Y entonces tengo que aprender a contar mi historia de un modo y de otro y de ajá, otro, hasta que alguien sepa escucharme, porque el mundo es muy grande y alguien en algún momento me va a escuchar y me va a sí, saber atender. Hay cuentos para mayores, sobre todo para... Este cuento es sobre una chica adolescente. Hay una novela gráfica de Brian Talbot que es Cuento de una rata mala, el cuento de una rata mala. Y es una chica adolescente que vivió incesto y un proceso de sanación. Yo que ujú, por mis intereses, me he ido mucho hacia los libros. Recomendaría mucho este libro a adolescentes o a personas adultas que hayan vivido abuso sexual. Y creo que es muchísimo, o sea, ver a una persona que refleje el conflicto y el proceso y el querer sanar y al mismo tiempo el conflicto de quiero estar mejor y me da miedo y todo, creo que tener referentes es bueno para saber hablarlo, para decir, entonces esto tiene un nombre, entonces esto le pasa a otras personas y también para saber sanarlo más adelante. maravilloso. Qué padre que tengas tu cuento y que nos estés compartiendo de otros cuentos, porque creo que es una manera en que uno, trabajas, ¿no? El gusto por la lectura, puedes ayudarte, si tu cría es no hablante, con pictogramas para irlo, ¿sabes? Explicando, ponerle subtítulos al cuento. Y además, trabajar estos conceptos de consentimiento, de escuchar a tu cuerpo y de pedir ayuda y que mereces ser ayudada, ¿no? Que mereces que te atiendan y que mereces atenderte tú primero. Como tu cuento me llamó mucha atención porque es, ok, si nadie, alguien no me escucha, mi manera de atenderme es seguir contando mi historia y seguir hasta que alguien me escuche y Sí, merezco sí. esa ayuda, ¿no? Es muy bonito y algo tan complejo se abstrae a algo tan, que puede ser un momento de, como de unirte, de bonding, ¿no? Con tu cría y saber que no importa qué pase, siempre le vas a amar. Porque es eso, Sí, ¿no? Que sí. la vergüenza y el miedo y es mi culpa y esto me lo hicieron porque es mi culpa y soy malo, soy mala, soy mala. Y no, o sea, es como, no importa qué pase, siempre te voy a querer, siempre te voy a aceptar y siempre te voy a ayudar. Y yo creo que como niños, niñas, niñes, es lo que queremos. Saber que no importa, o sea, la aceptación incondicional Ujú. de nuestros Sí, padres, de sí. nuestras familias, de nuestros cuidadores, que no importa qué pase, ahí están y siempre van a ser mi roca, mi punto de apoyo. Sí, sí, Lamentablemente sí. muchas veces no es así. Pero saber que merecemos buscar quien nos ayude, crear nuestras redes de apoyo, saber que hay una legión de autistas aquí afuera que estamos dispuestos a escuchar a esas infancias autistas que a lo mejor no tienen esa red de apoyo en su familia. Ujú. Me Antes parece de maravilloso. darle la palabra a Andrei, perdón, quisiera también recomendar, a propósito de justamente frases que estabas mencionando tú, una canción que está en YouTube que es Hay Secretos, de Canticuénticos. Y es preciosa, empieza diciendo hay secretos livianitos y hay otros secretos más pesados, hay secretos que nos ayudan a volar y hay secretos pesados que no recuerdo cuál es la rima exacta. Y entonces, yo como ven y cuéntame los secretos pesados y yo siempre te voy a creer y siempre te voy a escuchar, siempre te voy a atender. Y es un mensaje precioso y también para autistas que tenemos mucha afinidad por las canciones o las rimas o lo musical, que es muy común, yo recomendaría muchísimo esta canción, tengan o no una sospecha de abuso. En cualquier situación, siempre los secretos más pesados puedes venir a contármelos. Aplica para bullying, aplica para otro tipo de abusos, aplica para todo tipo de violencia, aplica para... Tengo el secreto de que siento que yo le deseé a ese ciclista que se cayera y luego se cayó y entonces Exacto. creo que soy una persona muy mala. Ajá, Es una amplitud bárbara de claro. secretos y tener una canción así para repetir continuamente, sea el secreto que sea, siempre te voy a escuchar. Y hay una línea que dice, sé que decís la verdad, son Ujú, argentinos. ujú, Oh, claro, o ujú. sea, es exactamente un mensaje que queremos repetir y que necesitamos repetir para tantísimas situaciones. Sí, Te voy a dejar totalmente. el link en el chat. Sí, gracias.
Sí, me encanta, me encanta, me encanta. Otra cosa que quería decir, si queremos que nuestras crías se acerquen a nosotros y nos digan, sí, estas canciones y estos recursos no sirven de nada si nosotros, como cuidadores, mamás, papás, abuelas, abuelos, tíos, tías, estamos criticando constantemente a otras personas, la sexualidad de otras personas, los géneros de otras personas. No sirve de nada si por un lado decimos unas cosas y por otro lado decimos otras. Es un conflicto, no hace match, ¿sí? No cuadra, y mucho menos en una mente autista. Si tú de veras quieres que haya confianza, sin importar el neurotipo de tu cría, no hagas eso. O sea, no estés criticando por un lado a otras personas y luego le digas a tu cría, pero yo sí te voy a creer y a ti sí a ti sí, a ti sí. O sea, mm, es como, bueno, pero yo te quiero contar algo que hizo otra persona que yo también lo hice. Y tú criticaste muy feo a esa persona y dijiste que era esto, esto y esto. O yo también soy como esa persona, ¿no? O sea, esa persona es autista y yo me siento que también soy diferente como esa persona. Entonces, si le estás criticando, o esa persona es no binaria, o esa persona vive su sexualidad libremente, o sea, a lo mejor es un adolescente y dice, yo quiero, ¿sabes? Vivir mi sexualidad y quiero experimentar, pero tú criticas a la gente que hace eso. ¿Cómo voy a tener confianza para acercarme a pedirte ayuda, para buscar quien nos oriente en estos temas que tengo duda, ¿no?
muy de acuerdo. Eso es que es ejercer la autonomía, ejercer la autodeterminación, ejercer la expresión, el libre desarrollo de la personalidad. O sea, todo eso tiene que ver con sexualidad. La sexualidad no es genitalidad, la sexualidad no solamente es placer, no solamente es reproducción. Y entre más pronto nos quitemos esas telarañas de la cabeza, mejor va a ser para nuestras crías, y para prevenir situaciones de abuso de todo tipo. Ahora quiero preguntarles si tienen algún mensaje final que quisieran decir, algunas, sus redes sociales. Jazz, me parece que tú estás haciendo una investigación, ¿cierto? ¿Nos quieres compartir en dónde podemos encontrarte o encontrar el link para ayudarte? Sí, muchísimas gracias. Pues yo ahora para la investigación doctoral que estoy haciendo, estoy, estoy haciendo entrevistas. Todavía no empiezo la segunda y la tercera fase, pero les voy a hablar de las 3 fases de las entrevistas y quizá para cuando se publique el capítulo del podcast ya estén abiertas las 3, esperemos que sí. Se trata de hacer entrevistas a personas, esto es solo dentro del contexto de México, personas que estén en México por diferentes temas de la investigación, para ponerla situada. Estoy entrevistando a personas que hayan vivido abuso sexual antes de los 18 años. El espectro del abuso sexual es muy amplio, no necesariamente tiene que ser la imagen que tenemos de tenía yo 4 años y fue un abuso sostenido durante bla, bla, bla. O sea, encuentros de violencia sexual antes de los 18 años. Si quieren compartirme su experiencia, estoy haciendo entrevistas súper respetuosas que no piden detalles de la experiencia, sino es más dirigido a recursos de sanación. Lo que yo quiero hacer con la investigación es ver qué es lo que tenemos que hacer para ofrecer más y mejores recursos de sanación a la población mexicana. Las otras entrevistas son para personas que apoyaron a otras personas que vivieron abuso sexual en la infancia. Entonces, la primera es quienes lo vivieron, la segunda son personas de apoyo y la tercera es profesionales que traten con esto. Eso significa, yo soy pediatra y trabajo en un hospital en donde atendemos a muchos peques que viven violencia sexual. También significa yo soy pedagoga, yo soy, no sé, yo soy abogada, hablo en femenino, obviamente esto es para todos los géneros, pero estuve usando el femenino genérico. Entonces, todas las profesiones que tratan a quienes en el momento vivieron el abuso o quienes ya vivieron el abuso y están buscando un proceso de sanación, por ejemplo, alguien que esté en el área de psicología, psiquiatría, etcétera. Entonces, si vivieron esto, si han sido una figura de apoyo para alguien que lo vivió o si profesionalmente trabajan con este tema de forma continua, agradecería muchísimo, esto siempre dentro de México, lo recalco, me encantaría escuchar sus voces y saber armar un proyecto mejor con sus experiencias, que son lo que estoy poniendo al centro de todo esto. Entonces se pueden encontrar en la convocatoria en mi Twitter, que es @jazz, JAZZ, M, o me buscan como Jazmín Montes de Oca en Twitter. También estoy haciendo una cuenta de Instagram que es @lunasalamar, ahí todo junto. Y ahí voy a subir también la convocatoria. Esas van a ser las 2 redes en las que esté publicada. Sobre todo estoy en Twitter, pueden ver también ahí que existo, soy persona y estoy trabajando sobre estos temas. Y algo último que quisiera agregar, pues es eso, la escucha, recalcar muchísimo, crear un ambiente de confianza, de escucha, de claridad, en donde todo sea, en donde la información sea accesible, detallada y adecuada, que sea consistente, que tengamos un mensaje, que cuando empecemos a lanzar estos mensajes pensemos, esto es lo que quiero que te lleves a la adultez, porque lo más probable es que ese sea el mensaje que se lleven a la adultez, efectivamente.
Entonces, siempre tener esto en mente, siempre creer en las historias de abuso y especialmente creer en las historias y creer en la gravedad de las historias cuando estamos tratando con infancias neurodivergentes. Creer que puede ser que nos lo digan como algo, como un flashazo, como me soltó esta historia, pero el día siguiente ya se la había olvidado y no tenemos que hacerlo menos. Si lo soltó en ese momento, es algo de lo que nos tenemos que agarrar, explorarlo, que si lo contó como una historia, sí, puede ser algo que vio en la televisión o sí, puede ser algo mucho más profundo. Entonces, siempre tener esta curiosidad por entender, por comunicarnos, esta apertura, tener otros recursos. Si tenemos una comunicación complicada, pero sabemos que es alguien que escribe, dejar hasta cosas como un buzón de mensajes en el pasillo. Y entonces, si quieres comunicarme ahí, odio cómo cocinas las lentejas, o si quieres ponerme ahí, tengo un profesor que me habla de cosas sexuales todo el rato y no sé si esto es adecuado, todo lo puedes dejar en este buzón. ¿Sabes? Como hay muchísimos recursos que hay muchísimos recursos que podemos desarrollar y adaptarlos al lenguaje que sabemos que utilizan y no esperar que todo sea siempre en este lenguaje adulto, probablemente alista o neurotípico. Vamos, tener esa paciencia de aprender este otro idioma y encontrar puntos en común. Y muchísimas gracias por la invitación. Maravilloso, muchas gracias, Yasmin. Sí, muy de acuerdo con todas esas estrategias. Así es como construimos las redes de apoyo, que si no tenemos en la familia, podemos buscarlas, las merecemos, las necesitamos y hay que irlas construyendo. No siempre es fácil, pero hay que seguir intentando siempre. Pues muchas gracias, Yas. Creo que fue una conversación muy linda, dura a momentos, pero también muy enriquecedora y yo creo que la gente se va a ir con muchas ideas para aplicar, muchas cosas que pensar. Em, Pueden a mí, en lo personal, mandarme un mensaje a @autismo incondicional. Estoy así en todos lados. Y para despedirme, pues mi frase de siempre, mi recomendación de siempre. Amar es aceptar. Muchas gracias. Hasta luego.